El día de hoy hablaremos de los trastornos disociativos, pero antes de eso hablaremos un poco del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la cual fue la fuente de la información que mostraremos a lo largo de este video. Nuestro equipo está conformado por 3 integrantes: Yasmín Alejandra Liña Saracén, Gabriela Kimberly Lozano León y Juan Carlos Ochoa Gastelum. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría es una clasificación de trastornos mentales que se diseñó para facilitar un diagnóstico más fiable para estos. El manual tiene como objetivo servir como una guía práctica, funcional y flexible para organizar la información que puede ayudar en el diagnóstico y el tratamiento de estos trastornos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las dolencias mentales no siempre encajan totalmente dentro de los límites de determinado trastorno, aunque los criterios diagnósticos actuales son la mejor descripción de estos. Ahora hablemos un poco de la historia del manual. En 1844, la Asociación Americana de Psicología publicó una clasificación estadística de los pacientes mentales institucionalizados. Esta clasificación se diseñó con el objetivo de mejorar la comunicación sobre los tipos de pacientes atendidos en los hospitales. Después de la Segunda Guerra Mundial, este manual evolucionó a lo largo de 4 ediciones dirigido a psiquiatras, médicos y otros profesionales de la salud mental. Ahora, ¿qué podemos encontrar en el contenido de este manual? En este se describe el trastorno del neurodesarrollo, esquizofrenia y trastornos psicóticos, trastorno bipolar, depresivo, de ansiedad, obsesivo-compulsivo, trastornos relacionados con trauma y estrés, así como trastornos disociativos, de síntomas somáticos, trastornos de la conducta alimentaria, de la excreción, del sueño-vigilia, disfunciones sexuales, disforia de género, trastornos disruptivos, trastornos relacionados con adicciones, trastornos neurocognitivos, trastornos de la personalidad, trastornos parafílicos y otros trastornos tales como trastornos motores inducidos por medicamentos o algunos que puedan provocar problemas que requieran atención clínica. A continuación hablaremos de un grupo de trastornos, los trastornos disociativos. Primero, comenzaremos explicando qué son los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción o una discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Probablemente te preguntarás cuáles son los síntomas generales de este grupo de trastornos. Podemos decir que hay 2 tipos de síntomas disociativos. En primer lugar, tenemos las intrusiones espontáneas en la conciencia y el comportamiento que se acompañan de una pérdida de continuidad de la experiencia subjetiva. Normalmente se refieren a estos como síntomas disociativos positivos, y como ejemplo tenemos a la fragmentación de la identidad, la despersonalización y la desrealización. Por otro lado, otro síntoma es la incapacidad de acceder a la información o de controlar las funciones mentales que normalmente son fácilmente accesibles o controlables. Por ejemplo, los síntomas disociativos negativos, como la amnesia. Dentro de este grupo se encuentran trastornos que mencionaremos a continuación. Primero tenemos el trastorno de identidad disociativa, que se caracteriza por la presencia de 2 o más estados de personalidad distintos y episodios recurrentes de amnesia. Por otro lado, la amnesia disociativa se caracteriza por una incapacidad para recordar información autobiográfica. El trastorno de despersonalización o desrealización se caracteriza por una sensación persistente de separación del cuerpo o de los propios procesos mentales, es decir, se siente como un observador externo de la vida, o como sentirse totalmente desconectado del entorno que los rodea. Los trastornos disociativos especificados son aquellos que no cumplen con todos los criterios de ninguno de los trastornos. Sin embargo, el clínico explica la razón por la que no se cumplen estos criterios.
Por otro lado, los trastornos disociativos no especificados son aquellos que no cumplen con todos los criterios y el clínico decide no especificar la razón de ello. Este tipo de trastorno normalmente se presenta en servicios de urgencias. Y ahora, hablando más específicamente del trastorno de identidad disociativo, este es un trastorno que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades con características diferentes, que controlan el comportamiento de la persona de manera alternante. El individuo puede comportarse y expresarse como si fueran personas diferentes según qué estado mental tenga el control. Dentro del trastorno existen episodios de amnesia disociativa en la que la persona es incapaz de recordar información importante de algunas de las identidades coexistentes, por lo que puede hacer o decir cosas desde un estado mental que no recuerde en otro. Los individuos con trastorno de identidad disociativo varían en su conciencia y actitud hacia su amnesia. Para poder diagnosticar a un paciente con trastorno de identidad disociativo, es importante tomar en cuenta ciertos criterios de diagnóstico que nos ayudarán a determinar si el paciente presenta este trastorno en específico. El primero de ellos, que es el criterio A, nos habla de que el paciente debe de presentar alteraciones repentinas sobre el sentido del yo, o sea, de sí mismo. Luego el criterio B, que nos habla de las amnesias disociativas recurrentes características de este trastorno. El criterio C, que habla de las identidades que no son deseadas o que son involuntarias, así, es decir, que se presentan de una manera espontánea. Y por último, el criterio D, en el que se nos dice que este trastorno o las identidades presentadas no son parte usual de una práctica socialmente aceptada. De acuerdo a estudios realizados en la población adulta en Estados Unidos, se determinó que la prevalencia de este trastorno era del 1.5% y respecto al género, siendo un poco mayor en hombres con el 1.6%, a diferencia de las mujeres que era del 1.4%. Y ahora, hablando un poco sobre los factores de riesgo que podrían desencadenar esta enfermedad en los pacientes, tenemos en primer lugar a los factores ambientales, entre los cuales encontramos el abuso físico y sexual. Pero dentro de esta categoría también encontramos algunas otras experiencias traumáticas, como podrían ser la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos en la infancia, la prostitución infantil, el terrorismo e incluso la guerra. Por otra parte, tenemos a los factores modificadores del curso, que estos se refieren a los que hablan del progreso de la enfermedad o que están presentes mientras se da el progreso de la enfermedad, y entre ellos tenemos al abuso continuo, la retraumatización, la comorbilidad con otros trastornos, la enfermedad médica grave y el retraso en el tratamiento. Todos estos factores podrían producir un peor pronóstico en el paciente o hacer que el trastorno se agrave. Debido a las difíciles características que presenta este trastorno y a lo complicado que puede resultar en algunas ocasiones lidiar con ellas, es que existe un riesgo muy elevado de suicidio o de suicidalidad, siendo así que más del 70% de los pacientes ambulatorios con trastorno de identidad disociativo ha intentado suicidarse, aunque también es muy frecuente que realicen intentos múltiples o que incluso presenten conductas autolesivas. La mayoría de las personas con identidad disociativa suelen presentar un gran número de trastornos comórbidos y la mayoría de ellos presentan o desarrollan un trastorno de estrés postraumático debido a que este trastorno suele desarrollarse a raíz de un trauma. Pero también es posible que presenten algunos otros trastornos como es el trastorno depresivo, trastornos relacionados con los factores de estrés, trastornos de la personalidad, trastorno de conversión o de síntomas neurológicos funcionales, trastornos de síntomas somáticos, trastornos de la alimentación relacionados a sustancias o el consumo de sustancias o medicamentos, trastornos obsesivos compulsivos. Si bien todos estos trastornos se pueden presentar al mismo tiempo que se tiene un trastorno de identidad disociativo, es importante reconocer que el eje central de este trastorno es precisamente la ruptura de la identidad, por lo que podría ser que algunos de estos comórbidos sean presentados en una identidad y en otra no, o que se desarrollen en un mayor nivel en una identidad y en otra tal vez no tanto. Por ello, también es importante establecer los de diagnóstico diferencial para poder saber
cuándo es que se diagnostica como un trastorno generalizado en la persona y cuándo es que es un comórbido del de identidad disociativo. Dentro de los trastornos de diagnóstico diferencial encontramos muchos de los ya vistos en los de diagnóstico comórbido, y esto se debe precisamente a que es importante diferenciar si se trata del trastorno como tal generalizado o si solamente se presenta como una comorbilidad al de identidad disociativo. Y entre ellos encontramos principalmente otro trastorno disociativo especificado, ya que no se cumple, a diferencia del disociativo, el criterio A de diagnóstico, el trastorno depresivo mayor, los trastornos bipolares, que si bien también se presentan algunos cambios en lo que es la personalidad, las actividades y las emociones, esto se debe más al cambio de identidad y no tanto a los episodios presentados en la bipolaridad. Luego los trastornos de estrés postraumático, trastornos psicóticos, más específicamente el de la esquizofrenia, ya que se podrían llegar a confundir algunos de los síntomas, sobre todo las chacharadas, con el de las otras identidades y pensar que se trata de los delirios percibidos en la esquizofrenia, mas no es el caso. Luego, los trastornos inducidos por sustancias o medicamentos, el trastorno de la personalidad, trastorno de conversión, trastornos convulsivos, trastorno ficticio y de simulación, que se diferencia, ya que en este caso la persona pretende tener un trastorno de identidad disociativo y lo finge con las características más estereotipadas, pero no es como tal el real. A continuación veremos el caso de Chris Costner-Sizemore, o más conocido como las 3 caras de Eve, que fue el caso de una mujer que desarrolló 3 identidades en el que uno se llamaba Eve White, otro Eve Black y finalmente Jane, y veremos cómo es que era su identidad, cómo era que era esta dinámica y su interacción con las otras identidades. Are you feeling well these days? I feel tired. Feel tired? You felt tired for some little time, haven't you? Yes. I see. Do you hope and expect that this will all soon be terminated? Yes. How do you feel about that? I think Jane would be the one. You feel that she will be the one? Yes. How do you feel personally about it, though? But it's just something that's got to be. Do you I feel... want to get well, and if that's the only way to get well, that's the way I want it. Do you feel that you will be in any part of it? No, I don't feel that way. Does it cause you distress? In a way, I worry about Sarah. You feel that she may not be taken care of? Yes. I see. Do you regret going, or what's your feeling about it? No. I'm tired. Could I speak with Eve Black now? Sure. Eve Black? How you feel? Yeah, good. Good. All right. I don't know. You I enjoyed- always feel good. Did you enjoy the trip over today? Yeah. It was disappointing, though, wasn't it? Was it? Yeah, you know, I thought we'd just zoom through space, and then we were just creeping along like a little caterpillar. I didn't even feel like I was moving. That's your first airplane ride? How do you like all this? I think it's real exciting. Do you? Don't you? Yeah, it's very interesting. I guess it is interesting in a way. I think it's more exciting than interesting. How long have you been out? Huh? How long have you been out? Do you mean in all? Mm-hmm. Off and on all my life. All your life. You remember some things that happened in your childhood? Yeah. You remember things that happened to Eve White? Mhm. I see. I know everything that happened to us. But you don't seem to have as much educational background. How is that? I guess I just wasn't interested. Why?
In getting an education, you have to study. Well, somebody had to study. Not really, now. She didn't have to. Well, she did in order to get an education, didn't she? She wanted one, though, but I did. Why didn't you learn as she went along? I guess I just didn't pay any attention. Where were you when she studied? I don't know. Just somewhere. Going away. But you always knew what was going on. Did you have trouble coming out? Yeah. Could I speak with Eve White, please? Sure. Eve White? Feel all right? Can I speak with Jane? Sure. Jane? It is real exciting, Dr. Dickman. You enjoyed the trip over? Yes, I do. How do you feel about the future? I'm optimistic. Do you think that you will be the surviving one? Or I think that's difficult to say right now. I see. Do you feel hopeful? Yes, I'd like to live. What do you feel about the little girl? Well, she seems like my own now. Hmm. I've been around her quite a while. I see. You're rather looking forward to it? Yes. You don't mind the responsibilities, obligations of it? Do you have any sort of future plan for yourself? At the present, no. La entrevista continúa por un rato más, pero me parece que con esto es más que suficiente para que se vea qué onda el estilo de lo que estamos observando. Les voy a ser sinceros, yo la primera vez que vi esto dije, esta mujer es una actriz. Una actriz que es muy buena, de hecho, porque se nota una diferencia importante en los gestos, la personalidad, los movimientos entre estas tres personalidades. Buenas, yo les voy a hablar del trastorno de despersonalización y comenzamos con las características. Dentro de las características tenemos episodios persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o irrealidad o extrañeza o un distanciamiento de uno mismo en general. El individuo puede sentirse independiente de todo su ser. Y distorsiones temporales con memoria subjetiva anómala. El paciente puede sentirse como si él o ella estuviese en una niebla, un sueño o una burbuja, o como si existiese un velo o una pared de cristal entre el individuo y el mundo que le rodea. Por lo general, los episodios de despersonalización que duran unas horas son comunes en la población general. Aproximadamente la mitad de todos los adultos han experimentado al menos un episodio en la vida de despersonalización. Los factores de riesgo de tipo temperamental incluyen tener un temperamento evitativo de daños, defensas inmaduras y con esquemas de desconexión. Asimismo, presentar estrés grave, depresión o ansiedad, en particular con ataques de pánico, y el uso de drogas ilícitas son un factor de riesgo para presentar un episodio de despersonalización. Es posible que las personas con un trastorno de despersonalización presenten más tarde trastorno depresivo unipolar o algún trastorno relacionado con la ansiedad.